y amén. Bien, primera carta a los Corintios, capítulo número 4. Sí, recuerde que este estudio se había paralizado momentáneamente, ¿sí?, por los cultos que dejaron de ser en tiempos de Navidad y de fin de año prácticamente. Pero vamos a hacer simplemente una breve síntesis. Recordará usted en los 3 primeros capítulos de este libro de los Corintios de qué manera el apóstol Pablo escribe a la iglesia, ¿sí?, con el único afán de comenzar a poner un orden dentro de la misma, ya que había división, había disensión entre los hermanos. Usted recordará que habían hecho bandos, ¿sí?, por así decirlo, dentro de la misma iglesia. Unos estaban en favor o estaban, diríamos, eran participantes, ¿sí?, o simpatizantes de Pablo, otros lo eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo, y esto causó, la verdad, un malestar terrible en Pablo, que había sido él el medio que Dios usó para levantar a esa iglesia. Si bien es cierto, la palabra de Dios crecía en ese lugar, no lo hacía con una sanidad espiritual que correspondiera a los anhelos de Pablo y aún a los anhelos de Dios para la iglesia. Mas sin embargo, en el capítulo número 2 y 3, Pablo advierte que él como tal, juntamente con los que Dios ha usado, eran nada comparados con Cristo, haciendo alusión de que todo se debía a la mano del Señor y que era él el único que merecía el enfoque total de parte de la iglesia. En el capítulo número 3, más bien él se pone como un administrador más dentro, sí, de los muchos que Dios estaba usando, pero también les dice que la actitud que habían adoptado no era una actitud de un hombre espiritual, sino de un hombre carnal, o podríamos decir un hombre que no tiene o no está percibido de las obras del Espíritu. Todo esto, mi querido hermano, se llevó a cabo en estos 3 primeros capítulos a manera de estudio. Y ahora en el capítulo 4, del cual nuevamente le invito a leer, ya que hemos hecho este breve recordatorio, Pablo continúa, ¿sí?, dando lugar a la enseñanza para los hermanos de los Corintios, indicándoles lo siguiente. Así, dice el verso número 1, así pues, téngannos los hombres. Y quiero hacer ahí un alto antes de continuar. Recuerden, y todo lo que hemos también mencionado en esta noche, ¿sí?, Pablo está dejando nuevamente asentado por medio de esta primera expresión en el concepto que toda la iglesia debería de tenerlo, ¿sí?, a él o a los que sirvieran como él. Así pues, es decir, lo deja como, sí, como aseverado, como confirmado. Téngannos los hombres en qué, ahora sí, en qué calidad o en qué posición dentro de la iglesia, por servidores, dice ahí, ¿de quién? Por servidores de Cristo. Recuerde, mi querido hermano, que el término que en algún momento en un ayuno, si no más no me falta la memoria, no me falla la memoria, se adentró en este término, servidores de Cristo, pero en este pasaje. Por lo general, un servidor se deriva de un término de sirviente, que es igual a un esclavo. Si bien es cierto en la escritura el término esclavo en el idioma griego, que es en sí mismo el idioma en el que se escribió, ¿sí?, el Nuevo Testamento en su gran mayoría, mis queridos hermanos, ese término refleja, lo hace como referencia al esclavo, ¿sí?, que se adquiría por medio de un precio, ¿sí?, por medio de un costo, y su amo hacía con él como bien le pareciere. Si le servía, ¿sí?, le usaba; si no le servía, tenía él también el derecho, aún hasta legal, de eliminarlo sin mayor queja de nadie. En aquel entonces los sirvientes o los esclavos no tenían garantía alguna como para poder ir a defender sus derechos. Pablo utiliza no el término doulos, que es el término en griego, ¿sí?, para poder, en este texto bíblico, para poder darse a conocer a los hombres, sobre todo a la iglesia, sino que utiliza otro término con el que también se identifica a un sirviente, y el término usted ya lo conoce, por lo menos si todavía guarda en su memoria con frescura esa predicación. Él utiliza el término hiperetes. ¿Y cuántos recuerdan ese término? ¿Sí?
hiperetes, ¿sí? Era algo similar a un esclavo, pero con una gran diferencia. El esclavo hiperete era el esclavo que se lo asociaba como el esclavo remero dentro de las embarcaciones, sobre todo romanas. Este tipo de esclavos eran simplemente sirvientes hasta la muerte. Todo esclavo que tenía el sitial de hiperete, un subremero, alguien que era encadenado básicamente, ¿sí?, al palo de remar en un barco. Recordará usted que sí, aquí inclusive se analizó una embarcación. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Con todas sus partes cuando se estudió el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Sí, cuando un esclavo hiperete, que era un sirviente hiperete, con ese término lo podríamos asociar, sí, era tomado por Roma y mandado a las galeras, en este caso a la parte baja, más baja de un barco remero, el hombre solamente podía salir de ese lugar con la muerte. No había otra, diríamos, salida u otro recurso que él podría, sí, en este caso accionar para poder salir de esa esclavitud. Solo la muerte garantizaba la salida de ese lugar y era reemplazado por otro hiperete, otro esclavo remero. Ahora, Pablo de alguna manera trata de poner esa posición dentro de la cual un sirviente, un esclavo, que era la más baja, si la trata de poner en este versículo número 1 del capítulo 4 de los Corintios. ¿Qué es lo que trata de asociar Pablo sobre la iglesia? Porque recuerde que le está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Él se asocia como un esclavo, pero no un esclavo sin cualquiera, sino un esclavo de más baja condición. ¿Sí? Él se ve y quiere hacer ver a la iglesia su condición como un miserable, pero al mismo tiempo como alguien de gran importancia. ¿Cómo se puede dar a conocer ambas cosas en una misma expresión? Bueno, porque lo dice en el verso número 1, cuando asocia su calidad de sirviente, pero ¿para quién lo hace? Diciendo, téngannos los hombres por hiperetes, recuerde, servidores, pero no para cualquier servidor, no para cualquier, patrón, sino para alguien que está por encima de cualquier hombre. Dice ahí, hiperete, pero de Cristo. Mi amado hermano, ahí viene, diríamos así, una doble apreciación del texto. Si bien es cierto, los hombres deberían de considerar a todos los que sirven dentro de la obra del Señor como el esclavo más bajo, pero también es bien cierto que somos esclavos de lo más bajo condición, pero también es cierto que lo somos para el más grande, sí, de los grandes que hay en el universo, para el Señor. Y eso, mi amado hermano, es lo que le da el valor, sí, a esta expresión de Pablo. Un servidor, pero no un servidor, sí, sin estar asociado a un gran Señor. Dice pues en el verso número 1, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo. Ahora, en ese término, en esa expresión del verso 1, continúa y agrega lo siguiente, y utiliza otro término, dice ahí, y también administradores de los misterios ¿de quién? De los misterios, sí, de Dios. Ahora, en el término administrador, ya vamos a ver un texto también de referencia, así de manera adicional. Pablo menciona, mi querido hermano, sí, cuando habla de administrador, se utiliza el término en griego oikonos, así se lo pronuncia, oikonos, O-I-K-O-N-O-S, oikonos. Ese término es, mi amado hermano, o hace referencia, sí, a la mayordomía, sí, a un mayordomo. Un mayordomo, si lo pasamos al tiempo de la época con la que la iglesia en este caso llegó a entender las palabras de Pablo, si un mayordomo era prácticamente como la labor, ¿sí?, de un supervisor dentro de una gran casa. Sí, de hecho, hubieron muchos personajes bíblicos, sobre todo el que más resalta, diríamos, es un varón o un muchacho llamado José.
José en el Antiguo Testamento, en el libro, allá en el libro del Génesis, hace referencia, la Biblia, acerca de que él era un mayordomo dentro de la casa de Potifar. Sí, si bien es cierto, esa postura de servidor era una postura más alta a la que podía llegar un esclavo, sí, Pablo se considera el sirviente más último, pero también en mayordomía o sirviente el esclavo más grande al mismo tiempo. Mi amado hermano, para los hombres, o quienes nos ven, deberían de tenernos, si bien es cierto, como administradores de Dios, pero al mismo tiempo como las personas más humildes o más sencillas para poder dar servicio, en este caso, al pueblo del Señor. Mi amado hermano, vamos a complementar ciertos textos bíblicos para poder adentrarnos en este texto. Acompáñenme por favor en el mismo capítulo 4, terminemos de leer el verso 1, para poder complementar. Dice, y administradores, dice el Señor, de los misterios de los misterios, dice ahí, de Dios. Ahora, acompáñenme por favor a la Escritura. Vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo número 13. Una vez que hemos dado estas pautas generales, veamos qué nos dice la Biblia con respecto a la referencia de todo el versículo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. ¿Lo tiene? Versículo número 11. 10 y 11 para complementarlo. Versículo número 10 y versículo número 11 también. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: entonces, acercándose los discípulos, obviamente ¿a quién? A Jesús, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Verso número 11, le respondió y les dijo: porque a vosotros, hablando de los discípulos, ¿verdad? Porque a vosotros os es dado o está otorgado, o diríamos está aprobado para ustedes saber, ¿qué cosa dice la Escritura ahí? Saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, es decir, a los que se acercaron a escuchar la palabra pero no mostraron interés, porque recuerden que de ahí nace el contexto de esta conversación entre los discípulos y Jesús. Dice: mas a ellos no les es, dice ahí, dado, o no les es permitido. Ahora, en el contexto bíblico de Mateo, capítulo número 13, recuerde usted que mucha gente seguía a Jesús por los milagros, por la palabra, por las dádivas, diríamos por las ventajas y beneficios que él brindaba al pueblo, tanto conocidos como desconocidos, como locales y extranjeros. Mas sin embargo, cuando Cristo predicaba, en la gran mayoría de las veces lo hacía por medio, como lo dice ahí los discípulos, por medio de las parábolas, que no son otra cosa más que mensajes, diríamos así, ilustrados, donde se tomaba como referencia ilustraciones para poder sacar enseñanzas. Pero muchas veces las enseñanzas estaban escondidas detrás de las ilustraciones. Cuando el pueblo escuchaba las ilustraciones, que era conocido como las parábolas, el pueblo escuchaba, pero no le prestaba mayor interés y regresaba nuevamente, diríamos, a sus actividades. Pero sus discípulos, cuando escuchaban las parábolas o las ilustraciones, quedaban dentro de sí como una intriga, quedaban dentro de su corazón, diríamos, como la comezón de saber qué significado tenía tal o cual parábola dentro de las enseñanzas. Y ellos, diríamos que en privado, buscaban a Jesús y le decían: Señor, explícanos, ¿qué es tal o cual parábola? Es decir, ellos mostraban un interés por las cosas del reino. Y cuando esa situación se daba,
Jesús, entre otras cosas, en el verso número que hemos leído, versos 10 y 11, les dice a sus discípulos que es a ellos, es decir, a los que muestran interés, que les está dado del cielo para ellos, les es otorgado, les es dado saber esos secretos que Dios los quiere dar a conocer, pero los revela a quien demuestran el interés debido. Mi amado hermano, cuando hablo de esto, de este pasaje que hemos leído, y nos vamos a la carta a los Corintios, capítulo 4, porque de ahí estamos desprendiendo la enseñanza, usted notará que en el versículo número 1, Pablo no solamente se dice de sí ante la iglesia que él es un sirviente de Cristo, sino que también es un administrador, un mayordomo, alguien que sabe manejar. Pero ¿qué cosa sabe manejar? Los misterios, dice ahí, de Dios. Ahora, cuando se refiere a los misterios, no se refiere a cosas ocultas, escondidas, malignas. Muchas veces las obras de las tinieblas se los hacen en oculto. ¿Sí? Cuando alguien quiere robar algo grande, si planifica el robo en oculto, nadie lo sabe. ¿Sí? Cuando se dan cuenta, ¡pum!, el atraco, robaron tal cosa. Sí, mi querido hermano, cuando se refiere aquí de lo oculto, lo escondido o el misterio en sí, no se refiere a algo malo o algo dañino, no, por el contrario, se refiere a algo bueno y de gran beneficio para la humanidad. Pero aquí hay un detalle: la humanidad no muestra interés por las cosas o por los misterios de Dios. Mi querido hermano, para poder llegar a una persona, si es necesario intimar con esa persona hasta tal punto, cuando si quiero tomar como referencia el matrimonio, hasta tal punto de que si hay tanto interés por saber cómo es, por saber o por querer compartir con esa persona todos sus secretos, todo lo que él es o todo lo que ella es, usted termina casándose y termina teniendo una unión con él o con ella de por vida. Y ahí lo conocerá realmente, tanto en virtudes, pero también en defectos. Y lo que está escondido, usted lo descubre. Mi querido hermano y hermana, la Biblia nos lo hace saber de la misma manera. Pablo era para la iglesia, o en el concepto que debería de tenerlo la iglesia, era un sirviente, pero también era un ministro o un mayordomo. ¿De qué cosa? De los misterios de Dios. Ahora, si es algo misterio, podríamos decir algo oculto o encerrado, ¿qué significado tenía ese misterio del cual Pablo, así él lo percibe? Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios. Vamos a ver dos textos de referencia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2, aquí hay algo que usted conmigo ya también lo pudo leer en su debido momento, en estudios pasados. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, capítulo número 2. Versículo número, voy a leer verso 6 en adelante, al verso número 8. ¿Qué es lo que dice la palabra? Sin embargo, dice Pablo, hablamos, ¿qué cosa? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y también, ¿qué cosa? Y sabiduría. Ahora, pongan asunto a esto. Pablo estaba, y esto te recordará la enseñanza en su debido momento, Pablo exhortaba a la iglesia de que ellos no eran espirituales, sino que eran carnales, y como carnales, es decir, como gente todavía no cambiada, no transformada por el poder del Espíritu Santo, todavía ellos no le daban cabida a ese poder regenerador del Espíritu Santo, y andaban todavía metidos en pleitos, en discusiones con los hermanos, y eso causaba un penoso malestar y una falta de madurez en la iglesia. Más sin embargo, Pablo dice, hemos alcanzado, ¿verdad?, sabiduría, o madurez y sabiduría, pero sabiduría, dice ahí, no de este siglo, o no de este tiempo, ni de los príncipes de este siglo. Dice ahí, verso número 6, que
perecen o que llegan a morir. Verso 7. Mas hablamos sabiduría, ¿de quién? De Dios. Y ahí dice en qué estado está la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios dice que se encuentra en qué estado, en misterio, cualquiera diría, o en encerrado, o en oculto. Mi amado hermano, las cosas de Dios, si bien es cierto, están reflejadas en cada libro de la Biblia, y todo el mundo, si así lo quisiera, la pudiera tener al alcance de su mano. Si bien es cierto, pueden haber todas estas facilidades, mi amado hermano, no todos los que tienen la Biblia al alcance de su mano pueden llegar a entenderla. Y he ahí lo misterioso y oculto que tiene que ser revelado. Ahora, ¿revelado por quién? Primeramente por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, si toma personas para por medio de ellas, sí, dar también a conocer su voluntad. Mi querido hermano, sin perder, no vaya a perder la carta de los Corintios, capítulo 12 estamos, verso número 7, no lo vaya a perder. Acompáñeme a esta gran verdad, sí, de la que estoy hablando. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 16. Este misterio, que es la palabra en sí, pero está como escondida, necesita ser de alguna manera enseñada para que pueda ser aprendida. ¿Ya lo tienen? Leo un suceso, voy a leer, ¿sí? Un suceso, ¿sí?, de los muchos que experimentaron los discípulos del Señor, ¿sí?, en presencia de Cristo. ¿Ya lo tienen? Mateo 16, verso número 5. Voy a leer en adelante. Quiero llegar al verso 12. Llegando sus discípulos al otro lado, ¿sí?, del río, ¿sí?, se habían olvidado de traer pan. ¿Sí? Verso número 6. Léalo por favor. Verso 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice, o Jesús lo ha dicho, porque no hemos traído o no trajimos pan. Verso número 8. No entendéis, mire, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas o canastas recogisteis. Verso 10. Y mira lo que dice el verso 11, y aquí viene algo que se ajusta al texto que estamos haciendo referencia en Corintios. ¿Cómo es? Jesús le dice, es decir, ¿cómo es posible que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ahora, usted sabrá que el término levadura ahí, Jesús no lo estaba hablando en términos de pan, sino en función de ¿qué cosa? De contaminación, de pecado. Ahora, cuando Jesús hace la explicación, mire, las palabras de Jesús, bajo el contexto que las está hablando, de pronto, sí, bien cualquiera de nosotros la pudo haber entendido de la misma manera y forma en que la entendieron los discípulos. Pero la palabra necesita ser explicada, o diríamos, el misterio de Dios necesita ser revelado. Ahora, Jesús fue el canal en ese momento para darle a conocer a sus discípulos de qué estaba hablando. Cuando Jesús le hace la aclaración con su palabra, ¿qué es lo que sucede en el verso 12? Léalo conmigo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. ¿Y de la doctrina de quién? Ahora, la palabra
necesitó ser debidamente explicada para que ellos pudieran tener la total comprensión del texto. Mis santos hermanos, Pablo, cuando retomemos por favor el capítulo número 4, ¿sí?, de la carta a los Corintios, verso número 1, en su segunda parte, donde él menciona diciendo: y administradores de los ¿qué? De los misterios de Dios. Y aquí hay algo importante. Sí, no dice del misterio de Dios, como que si hubiese una sola cosa que descubrir. Mi amado hermano, la palabra de Dios, o en sí mismo la voluntad de Dios, necesita ser escudriñada. La voluntad de Dios necesita ser hurgada, necesita ser excavada, como cuando usted de pronto, si algo se le pierde en casa, y hasta si es algo de valor lo que se le ha perdido, toda la casa la tira patas arriba para poder encontrarla, y no se queda tranquilo hasta que la encuentra. De la misma manera, la palabra de Dios debe de ser escarbada para encontrar los tesoros ocultos que ella tiene, pero que Dios se los quiere dar a los que han demostrado interés por descubrirlo. De ahí, mi amado hermano, que siempre se está alentando a la iglesia de que busque los atrios de Dios, por una sencilla razón. Primero, porque es un mandato de Dios. Amén. Hay que estar en la casa de Dios. Allá afuera en la iglesia tenemos pintado un textito, un texto bíblico, allá en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? No dejando, dice ahí, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, como yo siempre le agrego ahí, por mala costumbre. ¿Sí? Congregarse no debe de ser, mi amado hermano, sí, un motivo de, sí, diríamos así, de espanto, sino más bien de deseo, de gozo y anhelo por estar en la casa de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de las palabras de David? Cuán delicioso, ¿verdad? Decía él, ¿no? Lo comparaba como un bocado, ¿sí?, de alimento. ¿Sí? Es estar o habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, ahora, uno busca la casa de Dios no solamente para congregarse, sino también para aprender la palabra de Dios. Es decir, para poder descubrir los secretos de Dios, los cuales su palabra quiere darlo a conocer a su pueblo. Y es ahí, mi amado hermano, donde Pablo se considera un administrador, un mayordomo que sabe cómo darle a conocer al pueblo de Dios por el Espíritu Santo, darle a conocer todo lo que está oculto, pero que Dios quiere darlo a conocer. Mi amado hermano, una vez que Pablo establece estos principios, y recuérdelo primeramente, los hombres cómo tienen que tenernos, como servidores, pero no cualquier servidor. Recuerda el término en griego, ¿cuál era? Hiperete, como el servidor más bajo, más indigno, sí, dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es que el Señor, cuando puso a sus discípulos en entredicho, que se estaban peleando por querer ser lo primero, querer ser el principal, Él cogió a un niño de entre la multitud, lo puso en medio y dijo: Él es el más grande aquí, más que todos ustedes. Amén. Mi amado hermano, de la misma manera, aquel que quiere ser algo en Dios tiene que ser el sirviente, el hiperete de todos. Pero lo somos en Cristo. Sí, yo sé y entiendo que al que honra, honra, porque así lo dice la Biblia. Sí, al que de darle dignidad, se le da dignidad, se le da respeto, se le da honor. Pero eso, sí, mi amado hermano, no puede, en aquel que lo recibe, no puede haber un desmérito para robarle la gloria a aquel que está sirviendo. Porque este hiperete, al igual que toda la iglesia, somos servidores de Cristo, ¿sí? Y recuerde que en este circo, ¿sí?, somos, si así lo queremos ver, somos payasos todos, pero no hacemos reír a la gente, ¿sí? Aquí el dueño del circo es el Señor. Amén. Y Él es el que ordena y nosotros somos los que le obedecemos. Mis santos hermanos, en el Evangelio, perdón, en la primera carta a los Corintios, si volvemos nuevamente al capítulo, recuerda que le dije que no perdiera algo. Primera de Corintios capítulo 2, queriendo complementar lo que estamos enseñando. Verso 7, hablando de ese misterio de Dios, dice: mas hablamos sabiduría de Dios, pero la hablamos en
Es decir, lo hablamos entre quienes lo desean descubrir. ¿Sí? Los misterios de Dios, bueno, allá afuera predicamos abiertamente, pero predicamos un mensaje, si bien es cierto, vital e importante, porque le predicamos a la gente, ¿qué cosa? Salvación. Es dentro del hogar, dentro de la casa del Señor, donde desmenuzamos, diríamos así, las cosas que el mundo allá afuera, por su indiferencia o por su importismo, no le prestan atención, pero usted está ávido, ¿verdad?, de querer saberla. Allá afuera usted le predica, por ejemplo, al mundo, sí, que tienen que arrepentirse, porque si no se arrepienten, sí, si la muerte les coge, van directamente ¿a dónde? Al infierno, va a esperar el infierno. Pero es aquí en la casa de Dios donde descubrimos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Allá afuera no les interesan los dones del Espíritu Santo, pero a los que han guardado la fe sí les interesa querer llenarse más del Espíritu de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, que aquí en casa se degusta lo oculto, lo que el Señor ha reservado para los que le aman. Y quiero complementarlo, no pierda nuevamente, no pierda Corintios 2. Acompáñeme al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. ¿Lo tiene? Verso 15. Capítulo 14, verso 15. Al 17. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15 al 17. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el Señor. Si me amáis o si me amas, ¿cuál es la exigencia requerida? Guardar, dice, guarda mis mandamientos. Verso 16. ¿Qué sucede si yo cumplo con esa demanda del Señor? Una demanda de amor, por cierto. Y yo, dice Cristo, y yo rogaré ¿a quién? Al Padre, y os dará, por ese ruego que el Señor hace, ¿qué cosa nos va a dar? Otro consolador. Eso refiriéndose ¿a quién? Al que habría de quedar luego de la partida de Jesús, el Espíritu Santo. Pero para que esté, dice ahí, con vosotros para siempre. Pero en el verso número 17 dice Jesús algo sorprendente. Dice ahí, el Espíritu de verdad, y ahí menciona al cual el mundo, es decir, los que no me conocen, los que ni me aman, ni mucho menos quieren guardar mis mandamientos. ¿Qué sucede con ese mundo? Porque dice que al cual el mundo no puede recibir. ¿Y por qué no lo puede recibir? Porque ni lo ve, ni le... ¿Pero por qué? Porque, y la respuesta es sencilla, porque no les interesa saber de estos secretos. Amén. Porque ellos no prestan atención, sí, a estas delicias que para el mundo es locura, pero para nosotros es lo más lógico y razonable. ¿Por qué? Porque ahora opera en nosotros la gracia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi amado hermano, cuando vamos nuevamente a Corintios, pero en el capítulo 2, simplemente estoy con esa referencia porque estamos en Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 2, verso número 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, ¿qué hizo con esa sabiduría? Predestinó, es decir, que nos ha preelegido antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca, dice ahí, habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Amén. Mi amado hermano, ese misterio, retomemos por favor Corintios capítulo 4, ese misterio lo administra la iglesia. Amén.
Nosotros conocemos los secretos de Dios. No es que conocemos a Dios, estamos cada día tratando de llegar a conocerlo, y aquí siempre nos quedaremos cortos. Amén. Allá en su presencia le veremos cómo es, sabremos en total cómo ha sido su plan, y ahí complementaremos todo lo que nos falta. Pero aquí necesitamos cada día, sin venir a sus atrios para buscar su presencia y conocer mucho más, sí, de lo que Él tiene preparado y quiere revelarlo a quienes, a nosotros. Ahora, hagamos simplemente una breve síntesis del verso 1. Los hombres tienen que tenernos a nosotros como sirvientes, pero usted como un sirviente debe de saber que le pertenece a un excelso dueño, a Cristo. Amén. También debemos de conocer en el verso 1 que como sirvientes del Señor, Él, siendo hiperetes, nos ha puesto a administrar ¿qué cosa? Ahora, yo le mencioné al inicio de esta predicación, de esta enseñanza, que el hiperete no tenía, al igual que cualquier esclavo, ningún tipo de derecho. ¿Sí? Él solamente podía ser libre de las, digamos, de las argollas de esclavitud que estaban prendidas en el remo, solamente con una acción: la muerte. Si la muerte no le llegaba al hiperete, nunca salía del barco. Sí, inclusive las necesidades biológicas, los hiperetes las hacían en el lugar donde se encontraban. Ellos se sentaban en unos troncos huecos, sí, que daban con el mar. Sí, sus necesidades las hacían ahí. Sí, ni si a mí me decían permiso que voy al baño, ya vengo y después agarro el remo. No, ahí se hacía todo. ¿Sí? Y si no daban, en este caso, el ritmo que se les demandaba a la hora de remar, ¿sí?, el látigo acariciaba sus espaldas hasta la muerte. ¿Sí? Mis santos hermanos, una vez que conocemos todos estos aspectos, el Señor, siendo hiperetes, nos ha llamado a ser mayordomos de las cosas secretas de su, diríamos, de su esencia. Mire qué privilegio. ¿Sí? Mire qué estatus, siendo hiperetes, qué estatus es el que podemos llegar a tener, pero si somos fieles. ¿Sí? Recuerda el texto de Juan capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿de qué nos va a proveer Cristo rogando a su Padre? De lo que el hombre, a la verdad, no anhela. El hombre natural me refiero. Sí, pero la iglesia sí lo anhela. ¿De qué nos va a proveer el Señor? Del Espíritu Santo. Mi amado hermano, una vez que tenemos entendido todo esto en el verso 1, mire lo que dice el verso 2. Vamos a adentrarnos, ojalá que nos alcance el tiempo. Ahora bien, es decir, una vez que has tenido entendido lo que el verso 1 te ha informado, te ha dado a conocer, se requiere un requisito. Usted sabe que las empresas ponen requisitos para poder contratar ¿a quién? A personal, a empleados, ¿verdad? Aún para ser pastor hay que tener requisitos. ¿Sí? Usted sabe que aún en las cartas de Timoteo, Pablo, ¿sí?, dio instrucciones de todos aquellos que, anhelando en su corazón servir, tenían que cumplir requisitos. Ahora, un administrador de los secretos de Dios, sí, tiene, por la gracia de Dios, también tiene que cumplir requisitos. De lo contrario, se desvirtúa, sí, la mayordomía o el manejo como mayordomos, porque recuerde que un mayordomo representa a su señor al cual sirve. Imagínense que el mayordomo en casa, o en este caso, actualmente aquí tenemos esos asistentes domésticos, ¿verdad? Sí, creo que se les llama, ¿no? Sí, imagínense que usted sale de viaje o sale de pronto a hacer tareas y le dice a la persona que usted ha contratado: mira, voy a salir y al venir voy a venir con gente, porque voy a traerme de pronto a parientes o me voy a terminar a ver gente. Eso sí, la casa me la tienes, como dicen los términos aquí en mi gente de manera criolla, me la hecho un anís, me la tienes, la casa, la comida lista, mira que te dejé todo en la nevera, sí, que todo esté preparado, regreso en 3 horas, y de pronto la casa patas arriba. ¿Sí? Y sabe confiado el dueño de casa, ¿sí?, confiado en ¿qué? En que a su retorno todo va a estar en su debido
sí, en su debido orden. La casa va a estar arreglada y también la comida va a estar lista. Pero qué sorpresa sería que al retornar el dueño de casa con toda la gama de invitados, la casa siga patas arriba y de la comida ni hablar, ni siquiera la olla está puesta, sí, en la cocina. De seguro, yo le aseguro que ese empleado usted lo va a despedir. Ahora, Pablo, tomando esa tonalidad de ejemplo, hablando de esa preciosa, sí, diríamos, beneficio, sí, de ese precioso beneficio que el Señor le ha otorgado a un hiperete, versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores, porque no hay uno, hay muchos. Usted sabe que en la iglesia uno no puede hacer de todo. Quisiéramos de pronto, pero dentro de la obra del Señor somos un cuerpo, ¿verdad? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Más adelante, ahorita no quiero tomarlo porque nos desviaríamos radicalmente del tema a tratar, pero dentro del cuerpo de Cristo sí hay funciones y cada miembro dentro del cuerpo de Cristo tiene que cumplir su función para que todo el cuerpo pueda desarrollarse, pueda crecer. Imagínense que usted se levante y diga sus dos pulmones con una pancarta: hoy me declaro en huelga, no voy a respirar. ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? Se muere, ¿sí? O lo tienen que instalar con una máquina para que pueda respirar, o que, ¿verdad? que le hagan huelga a los ojos y hoy no queremos ver, y se cierran los párpados. El cuerpo sufre cuando un miembro se atrofia. Amén. Mi amado hermano, Pablo reconoce que la obra del Señor, sí, requiere de muchos administradores o de muchos mayordomos. Amén. Y como requiere de muchos, mi querido hermano, porque son muchas las cosas que hay que hacer en la obra del Señor, él dice: se requiere que esos administradores, cada uno de ellos. Ahora, yo me imagino que cuando está hablando de los administradores, ¿a quién les viene a la mente a toda la iglesia de Corintios? ¿A quién? Pablo, Cefas y Apolos. Bueno, Cristo no. ¿Sí? Pablo, Cefas y Apolos, porque de ellos estaba creándose un terrible conflicto dentro de la iglesia. Y Pablo, sí, aquellos que también anhelarían de pronto ser como Dios nos requiere que seamos, como administradores o mayordomos de sus misterios, dice: se requiere que los administradores, cada uno, sea hallado. Y esto es importante, porque el verbo o el término hallado se deriva del verbo hallar o encontrar. Pero este tiempo es como un encontrar diríamos así, en sorpresa, como cuando a usted le caen de golpe. ¿A usted no le ha pasado alguna vez que trabajando, sin darse cuenta, sintió una mirada por la espalda que lo estaban viendo qué estaba haciendo? Y usted ni cuenta se dio cuenta, uy, me asustó. ¿Y desde qué hora me está viendo? Dice: no, se estaba viendo cómo estaba haciendo el informe. ¿Qué pasa si lo agarrarían, como dicen mis muchachos, pajareando? ¿Ah? Que debe de estar haciendo de pronto un balance y está bien metido en el YouTube viendo video tras video. ¿A cuántos muchachos los han agarrado así los padres? Abren la puerta de golpe. ¡Ay! ¿Qué pasa si que no puedo entrar? No, que toca, que dice que... ¿verdad? Y los encuentran a veces en cosas malas. Mis amados hermanos, el Señor ha dispuesto que todos aquellos que tienen la labor de la mayordomía, de servir para Cristo, sean hallados fieles. Y eso tiene que ver con, y este término yo también lo uso con frecuencia, tiene que ver con integridad. Si lo queremos ver a manera de ejemplo, tienen que ser completos. ¿Por qué? Porque el sirviente, de alguna manera, de Cristo, al igual que, como tomé de ejemplo, de un servidor de una casa, aun cuando no lo quiera aceptar, representa a quien lo ha contratado, como un empleado.
Si un empleado no responde favorablemente, por ejemplo, en una oficina, en un cargo público, denigra toda la entidad a la que él representa. Cuando usted es mal atendido por alguien en alguna institución, usted cataloga a toda la institución por ese alguien. Usted no dice, ay, fue el empleado de esa empresa. Usted dice, esa empresa es la que no sirve. ¿Sí o no? Por la labor de uno. ¿Sí me está entendiendo la magnitud? Sí, por la labor de uno. Si alguien no está dignamente calificado y da todo lo que tiene que dar en su llamamiento, en su profesión de fe, pueden tirar abajo, diríamos así, toda la estructura de la cual Dios quiere sentirse orgullosa con hombres u obreros o hiperetes fieles hasta la muerte. Amén. Mi amado, si usted ha sido llamado por Dios y usted se está beneficiando del poder de gustar de los misterios de Dios, porque cada día usted aprende algo más de la palabra, usted tiene que saber que como ese administrador o mayordomo de las cosas de Dios, tiene que ser un hombre o una mujer fiel, íntegro, porque usted es representante de Dios en esta tierra. Amén. Y como representante de Dios en esta tierra, el Evangelio o a Cristo se lo ve por medio de su vida. Cuando los hombres que no conocen del Señor lo ven a usted, tienen que ver a Cristo. Usted, ay hermano, tanto así no puede ser, porque hay quienes no quieren ser como Cristo, para escudar sus deficiencias, para escudar, diríamos así, su falta de entrega o de lucha en el caminar del Evangelio. Mi amado hermano, es de imperiosa necesidad que reflejemos a Cristo tal como Él es, porque usted y yo somos sus embajadores. Ahora, la palabra del Señor, mire lo que nos dice, y acompáñeme por favor a otro texto. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 4, complementemos esta enseñanza. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. Verso número 10. ¿Ya lo encontró? Dice ahí el Señor, cada uno, ¿sí? Y aquí ya va, diríamos, una confrontación ya no eclesial, sino de manera individual, como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno. Ahora, vuelvo y repito, no quiero ahondar en el tema del servicio dentro del cuerpo de Cristo, es mucho que tratar y mucho que estudiar, pero recuerde el ejemplo también que le he dado. Cada uno de nosotros, sea de mayor trascendencia o de menor trascendencia, cada uno de nosotros tiene en el cuerpo de Cristo una función. ¿Sí? Así como en el cuerpo, hay partes del cuerpo que de pronto pasan desapercibidas. Sí, usted dirá, ay hermano, si pierdo una uña, bueno la pierdo, pero la uña le protege ¿qué cosa? La parte final del dedo. Sí, aparte de hermosear la mano, sí, porque sobre todo las damas, ¿qué hacen con las uñas? Las arreglan, ¿verdad? Sí, también estas están puestas también con una función. Hay cosas, sí, que se deben de agarrar ni siquiera con las yemas de los dedos, sino con las uñas. Cuando hay superficies demasiado lisas, ¿verdad? Sí, son las uñas las que ayudan de pronto a levantar la moneda que se encuentra pegada, ¿sí?, en el suelo. Ni siquiera los dedos le sirven. Si tiene uñas, las agarra con facilidad. Usted dice, ay hermano, pero esa labor no la veo de tanta importancia. Mi amado hermano, yo le aseguro que si viene el carro, se le cayó la moneda de 25 centavos y no tiene uñas y la moneda está bien pegada al pavimento, usted se queda sin el carro y llega tarde al trabajo y ese día se lo descuenta. Uy, qué importante que ha sido la uña.
¿verdad? Con una uña usted puede, de pronto en la espalda, donde le pique, rascarse. ¡Ay, qué alivio! Cosas insignificantes en el cuerpo, pero de gran importancia cuando se lo necesita. Mi amado hermano, usted tiene la oportunidad dentro de la iglesia, sí, ser de gran utilidad cuando también Dios lo necesite. Pero no por ello usted podrá decir: ay, hermano, como yo no me veo de mayor utilidad. Tranquilo. Dios sabe en qué momento preciso, si aquello que está descansando sale como algo de gran utilidad. Mi amado hermano, en función de esto, dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso número 10, cada uno según el don que ha recibido. Ahora, póngale asunto a esta palabra. Cada uno, ¿qué cosa ha recibido del Señor? Y recuerde que el don es sinónimo de regalo, sí, pero un regalo que es no suyo, es de Dios. Porque ¿qué cosa era Pablo? Más allá de ser un impedente o un servidor, ¿qué cosa era también un administrador? ¿De qué cosa? De algo suyo. De los misterios de quién. Verso número 10. Cada uno según el don que ha recibido. No te pertenece. ¿Le pertenece a quién? A quien te lo dio. Ministrelo. Ahora, ministrar aquí tiene que estar totalmente asociado con mayordomía y servicio. Es decir, haga uso de él. ¿Sí? ¿Para qué? Para beneficio propio. Ministrelo. ¿A quiénes? A los otros. Amén. Mi amado hermano, y en función de eso dice el Señor, como buenos administradores de la multiforme, porque Dios puede obrar de muchas maneras y con muchas personas de una manera muy diferente de la una de la otra. Mi amado hermano, el Señor nos demanda pues fidelidad, nos demanda integridad y la voluntad de poder hacer la obra del Señor en beneficio no personal, en beneficio de los demás. Mi amado, cuando vamos a la primera carta de los Corintios, verso número 2, Pablo sí llama con bastante atención por medio de la expresión: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, sea encontrado, o cuando se te requiera del uso que Dios te ha dado, sí, que te ha dado a participar, seas hallado totalmente fiel, digno de la tarea que se te encomendó. Pero pudiera ser que se te olvide la función y la gracia que te ha sido dado, y mucho más. Puede ser que se te olvide, sí, aún el servir dentro de la obra de Dios. Porque una cosa, como di el ejemplo, es tener uñas para poder levantar. Otra cosa es que teniéndolas, cuando quiera hacer uso de ellas, la uña me diga: no quiero recoger. Tenemos el don, y eso no lo asevera el hombre, lo asevera Dios. Recuerda lo que leímos en 1 de Pedro 4:10, que dice ahí: cada uno tiene de parte de Dios, así tú no lo creas o así tú no lo aceptes, cada uno en Dios tiene un don. Ahora, no limites el poder de Dios. Ay, hermano, como yo no sé predicar, entonces no tengo ningún don. Oye, hermano, como yo no sé de pronto cantar, entonces no tengo don. Como yo no sé, se me ocurre entregar tratados, no tengo el don. Mi amado hermano, dentro de la obra de Dios, las funciones sí, son tan, diríamos, tan diversas y son tan, queriendo utilizar un término muy amplio, son tan abundantes, sí, que a la verdad no hay
sí, personal que pudiera ocupar tanto, sí, en este caso, lo que Dios tiene dispuesto. Es decir, que pueden venir 1000 personas y las 1000 personas, sí, se quedarían cortos con lo que Dios quiere seguir dando a mayor cantidad de personas que quieran buscar su presencia. Por eso es que en el Señor, como se suele decir a manera de contraste, en el Señor sí hay trabajo. En el mundo no hay. Pero en la obra del Señor, la Biblia ha dicho que los obreros son pocos. Porque la mies, el trabajo en el campo de Dios es mucho. Por eso es que Dios nos exhorta y nos dice: pídale a Dios, al dueño de la mies, que envíe ¿qué cosa? A su obra. Obreros. ¿Pero por qué será? Porque hay obreros que saben que tienen el don, pero no quieren usarlo con fidelidad. Somos de pronto tan tercos o somos tan irresponsables que, sabiendo lo que se tiene que hacer, simplemente no lo queremos hacer. Ponemos excusas, ponemos limitantes, le echamos la culpa a otros. Sí, es decir, todos son culpables menos yo. ¿Sí? Todos son responsables menos yo. Señalamos a todos, pero nunca tenemos la valentía de mirarnos al espejo y decir: aquí el único culpable de no servir como Dios demanda soy yo mismo. Mis santos hermanos, una vez que Pablo tipifica en el versículo número 2 diciendo: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno, recuerde, sea hallado fiel. Pablo menciona: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿A qué se referirá Pablo acerca de estas palabras? El próximo día jueves lo sabremos con la ayuda de Dios. Pero si el Señor te ha hablado en esta noche, no te reprimas y dale un fuerte aplauso a ese Dios de amor que nos exhorta para poder mejorar nuestros caminos. Amén. Sí, oremos.